Buen día, queridos amigos. Estamos muy contentos de este día volver a meditar en la palabra. El tema de hoy se llama Escucha la voz del Señor y los pasajes bíblicos son Oseas 5:15 al capítulo 6, versículo 6. También podemos en nuestra casa revisar el Salmo 50 del 7 al 15, Romanos 4 del 13 al 25 y Mateo 9 del 9 al 13 y del 18 al 26. Son muchos pasajes, pero recuerden que como seguimos el programa del leccionario, esto nos permite tener un pasaje de antes de que viniera Cristo, un pasaje de los Salmos, un pasaje de los profetas y los evangelios, así como un pasaje de los libros de las cartas paulinas o de libros escritos después de Cristo, y nos hace tener un panorama completo de toda la historia del ser humano escrita en la palabra de Dios. Sabemos que este pasaje nos habla acerca de cómo el Señor quiere tener cuidado y misericordia aún de las personas pecadoras y rebeldes como somos los seres humanos. Él toma nuestras angustias, nuestras ansiedades, y Él nos dice en este pasaje algo muy bello, que Él nos recibirá aún habiendo nuestra vida pecado, apartado de Él. El propósito es ver cómo el Señor nos conoce y Él sabe en qué aflicción estamos y cómo casi es hasta estar en una condición de tristeza, de angustia, de dificultad, que nosotros es cuando buscamos al Señor. El Señor nos conoce. Y el pasaje es el libro de Oseas. Este libro fue escrito entre el 790 y el 710 antes de Cristo, junto con pasajes del libro de Isaías, de Amós y Miqueas. El profeta Oseas es uno de los profetas menores que, como sabemos, no es porque fueran menores de edad o tuvieran sus libros pequeños. Se les dijo así, porque sus libros tienen pocos capítulos. Y a este profeta se le conoce como el profeta del corazón quebrantado, un corazón que sufre. Y él predicó al reino del norte en el periodo antes del exilio. Acuérdense cómo Asiria también fue una de las naciones que conquistó a Israel y la llevó cautiva durante el reinado de Jeroboam II, y junto con otros reyes como Usías, Jotán y Acaz, y ellos pues fueron llevados cautivos por Asiria. Sabemos que en esta época el pueblo de Israel prospera, pero su condición espiritual es deplorable, ya que ellos caen por completo en un paganismo, en adorar a becerros de oro y a Baal. Y sabemos que ellos pasaron tiempos muy amargos, pues Asiria era una nación muy violenta y muy cruel, y el Señor conoce cómo su pueblo estaría en angustia, pero Él conoce de qué manera podemos volvernos a Él, de qué manera podemos retomar un camino que nos acerque, y Él nos recibe así, angustiados y afligidos. Y todos conocemos cómo es la vida personal de este profeta, y su vida personal nos da una ilustración, nos da un mensaje profético, que aunque hace siglos y muchos años escribió este libro, nos da
un consejo, nos da una sabiduría para este momento difícil de la historia que pasamos. Vamos a leer este pasaje y nos vamos a ir al capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Fíjense lo que nos dice. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es un pasaje escrito antes del exilio. Hay profetas que escribieron después del exilio, pero Oseas es uno de los que advierte a la nación de Israel lo que le iba a suceder si no se volvían a Dios. Y podemos leer aquí cómo el Señor dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Andaré y volveré a mi lugar. Se refiere al Señor después de haber llevado a cabo su propósito y designio. Él ahora retira su presencia y espíritu del pueblo que le había desobedecido, que le había ofendido. La frase "en su angustia me buscarán temprano" se refiere al hecho del castigo, pero no garantiza el arrepentimiento. Era como un arrepentimiento falso, no era un arrepentimiento sincero, y por eso es que este pueblo va a caer en angustia. Capítulo 6. Cómo es el arrepentimiento de Israel profetizado para los últimos días. Venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La palabra día por lo general se refiere a un plazo de 24 horas de tiempo. Sin embargo, puede ser y muchas veces es empleada en el sentido figurado para un periodo específico. Y el verso 3 nos comenta: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando el pasaje nos dice como el alba está dispuesta a su salida, señala que la segunda venida del Señor Jesucristo está fija, tan cierto como la mañana, que está eternamente para que llegue en cierto momento a diario. La lluvia tardía y temprana en realidad se refiere a 2 derramamientos del Espíritu.
el interior que correspondía a la iglesia primitiva y que ya sucedió, con la posterior que corresponde al tiempo en la actualidad, abarcando hasta el milenio. La posterior se menciona aquí antes de la anterior porque Cristo fue rechazado en su primera venida. Verso 4. ¿Qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así es cuando nosotros creemos estar ya cerca del Señor. Nos dice que Él ve que nuestro arrepentimiento es tan pasajero, tan poco sincero. La pregunta ¿qué haré a ti? Se refiere al Señor que utiliza todo método posible para hacer volver a ambos reinos, pero en vano. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Se refiere a ese esfuerzo superficial, a ese esfuerzo religioso que no tenía sustancia y que rápidamente se disipa, que rápidamente se acaba. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Es una declaración figurativa, en un lenguaje figurado, ¿verdad? Tomada de labrar de la madera dura, formándola para las declaraciones poderosas por los profetas que les fueron dadas por el Señor. Israel era indiferente, Israel era necio, era desobediente, era idólatra. Con las palabras de mi boca los maté. Se refiere a una unción poderosa sobre los profetas que era suficiente para hacer que cualquiera escuchara, pero todavía en vano. La frase, y tus juicios serán como luz que salen, declara que la fe siempre puede refugiarse en Dios, cuyos juicios son perfectos. Por último, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sabemos que este pasaje también fue citado por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, el capítulo 9, y que se nos pide que revisemos. Israel intentó reemplazar esta misericordia que el Señor quería y el conocimiento de Dios con un mero ritual, con una mera religiosidad, y que hoy a nosotros se nos confronta y se nos dice qué tipo de misericordia haces, qué tipo de misericordia realizas que el Señor te pide. Nosotros podemos ver como conclusión cómo pues este pasaje del profeta Oseas, él ha obedecido a Dios en todo lo que le ha pedido, y lo podemos en otro momento tratar cómo Oseas obedeció todo lo que el Señor le pidió, y él le obedece. Y sabemos que Oseas, el Señor le pide que busque una mujer prostituta como esposa, y la cual sabemos que le es infiel al profeta, pero después de que ella lo traiciona, le engaña, el Señor le pide al profeta que vaya en busca de ella, y, y podemos ver que todo ese mensaje que el profeta realiza nos está analogando, nos está figurando cómo el pueblo de Israel se portó así, traicionando al Señor, cayendo en pecado, en idolatría. Y a pesar de de todo ese pecado, el Señor le busca. Y como nos dice que en la angustia
Dios sabe que nosotros vamos a buscarlo y Él va a estar allí para recibirnos con amor, con cuidado, con perdón y pues qué más, qué Dios tan sabio, tan amoroso, tan cuidadoso, tan cariñoso de su creación, que nos permite volvernos a Él aún en esa condición. ¿Qué aplicación tenemos para nuestra vida en este año 2023? Pues nosotros sabemos que el Señor sabe perfecto qué nos falta, qué necesitamos. Y nos dice, cuando tú no encuentres salida a tu problemática, cuando tú no encuentres salida a la insatisfacción que sufres, a las expectativas que nadie te llena, ven conmigo. A lo mejor solamente, como dice el versículo 15 del capítulo 5, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Cuando estemos en esa condición, el Señor nos conoce y sabe que vamos a ir a Él. Cuando unas veces tenemos remordimiento o culpa, es cuando uno comienza a pensar, Señor, en qué me equivoqué, en qué he fallado. Pero aquí el profeta nos dice, en la angustia me buscarán. Y si nosotros nos volvemos al Señor, tenemos la seguridad de que Él nos va a recibir, que el mejor momento de buscarlo es ahora. No esperemos a estar en problemas, en aflicciones, en enfermedad, en ansiedad, en dificultades, en depresión. En Él está la solución, como dice aquí, 2790 años antes de que del tiempo de hoy, ¿verdad? El Señor nos dice, en mí está la solución, en mí está la vida eterna, y venid al Dios, al Creador. Su amor es incondicional, y como lo podemos también ver en el pasaje que hoy se pudiera revisar del Evangelio de Mateo, cuando Jesús llama a Mateo, él es criticado por los fariseos que le dicen, pues come con pecadores, pero él responde y dice, los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y 90 años antes de Cristo, él había dicho esta frase, misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora, estando en el llamado de Mateo, a quien todos lo consideran un servidor romano, un malvado, un hombre despreciado por los mismos judíos, él es llamado. Y el pasaje que continúa allí, la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús, también reciben esa misericordia que el Señor quiere que practiquemos y que Él da a los necesitados y a los enfermos. Esta mujer que tenía muchos años enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, como nos lo narra Mateo, toca el manto de Jesús y es sanada. El Señor tiene misericordia de ella. Y como muere la hija de Jairo, una niña, el Señor también le da una esperanza a su hijo, a sus padres, y le dice, la niña duerme, y va y la despierta. Y aunque todos los que están alrededor llorando por la muerte de la niña se burlan, Él con su poder vence a la muerte y despierta a esta niña. Y nosotros sabemos cómo el Señor nos ama de manera suficiente, y aunque nos ama tanto que también nos debe corregir por nuestros pecados,
Él sabe que si nos arrepentimos, Él va a estar con nosotros y nada hay que nos separe de su amor y de su compasión. Nosotros también podemos revisar el Salmo 50, que nos dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué gran esperanza, qué gran bendición, qué gran alegría y gozo para nosotros que sabemos perfectamente cómo nos comportamos, cómo pensamos y qué hablamos, y cómo el Señor siempre nos ha estado buscando. Tanto, ¿verdad?, que envió a su Hijo Jesucristo para acercarnos y reconciliarnos nuevamente con Él, con esas dos cosas que nos pide: arrepentimiento y fe. Démosle gracias a Dios por su palabra. Bendito Señor, te agradecemos esta mañana este mensaje escrito hace ya tantos años y tan útil y necesario para nosotros, que nos recuerda que no buscas de nosotros religiosidad, que no buscas de nosotros pues obras que ni siquiera somos capaces de hacer, Señor, sino que nos pides misericordia, que nos pides amor por los que nos rodean, Señor. Gracias por todo esto bueno que tú nos traes y de lo cual es tu naturaleza. Señor, te agradecemos por la enseñanza de esta mañana y te rogamos, Señor, que nos ayudes a practicar esta orden, Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Gracias, Señor Jesús. Amén.